la retroalimentación es más efectiva. Como todavía faltan 2 personas, posiblemente tenga que interrumpir la presentación para que para poder darle acceso. Ya tienen ¿ya se ve la carátula? Sí, doctora, ya se ve. Muy bien. Pues recuerden, estamos en Métodos Técnicas de Investigación 3, 28 de abril. Y nuestro plan de vuelo del día de hoy es, supongo que aprendieron en epidemiología, pero que ya se les olvidó. Este repaso ya lo había hecho con ustedes en algún momento. Bueno, que comprendamos los componentes estadísticos de un factor de riesgo, casi lo tenemos, ya les queda claro que son tres requisitos o 3 elementos o 3 criterios para, de tipo estadístico para considerar algo como un factor de riesgo. Que interpreten correctamente el intervalo de confianza del 95% para riesgo y también para inferir de un estimador hacia un parámetro, que es otra de las situaciones donde ya habíamos hablado del intervalo de confianza. Esto lo vimos cuando abordamos muestreo. Les decíamos, siempre que tengamos una muestra aleatoria, tenemos que construir su intervalo de confianza, porque el valor puntual no nos dice mucho. Entonces, para que sea completa la historia, hay que construir el intervalo de confianza. También espero que ya pueda mostrar dominio al proponer el plan de análisis estadístico para contrastar hipótesis, que es la etapa 3, con sus 5 pasos, y que avancemos en la operatividad del cálculo manual de una prueba G cuadrada para independencia entre 2 grupos. Este ya es uno de los contenidos que yo espero que una vez que ya avancemos y que quede muy claro, ya poder en las clases subsecuentes ya no tener que repasar anterior, sino continuar. Y luego, eso va a ser para la oportunidad de aprendizaje. Les voy a enviar la presentación porque ahí es donde dejé el registro de algunas actividades para que muestren ustedes qué tanto ya tienen ese dominio respecto a factores de riesgo. Recuerden, el riesgo es resultado de una razón. Recordarán que en la primaria aprendieron que había razones y proporciones, que en las divisiones se dividen en razones o un grupo de un tipo específico de divisiones se llaman razones y otros se denominan proporciones. Las razones no pueden ser multiplicadas porque que hay una gran diferencia. En la razón, el numerador no está contenido en el denominador, o sea, no es una fracción del total, sino que son 2 situaciones, 2 medidas diferentes. Y que en función de riesgo, pues lo aceptamos, que expresa el número de veces que la exposición incrementa la probabilidad del daño. Y así se va a expresar 1 veces la probabilidad de tener cefalea si se pasan tantas horas en el monitor. Entonces, recuerden, el riesgo, vean ustedes, ahí está la división. Hay elementos que son comunes, o sea que estamos hablando de la incidencia o de la frecuencia, dependiendo del tipo de diseño, del daño, tanto en el numerador como en el denominador.
pero vean, son situaciones diferentes. Uno es en el daño al estar expuestos y el otro es sin estar expuesto. Es como si pusiéramos acá, calculáramos la razón, hombre, mujer. Entonces, pues arriba tenemos el número de mujeres y abajo el número de hombres. Y sería diferente si dijéramos, bueno, ¿qué proporción de mujeres hay? Porque el denominador sería todo el grupo. Pero si en el numerador son hombres y en el denominador son mujeres, se puede hacer esa división, pero no puede considerarse como una proporción. ¿Por qué digo esto? Porque la sesión pasada, uno o dos de ustedes lo dijeron con mucha precisión y ya no quise hacer mayor énfasis en eso para no confundirles más. Tenía yo que retomar este asunto de matemáticas, de aritmética pura. Recuerdan ustedes, no podemos dividir manzanas con peras. Hay tantas manzanas, tantas peras y hay una razón de 2 manzanas por cada pera. Esto es lo que podremos hacer. O al revés, ¿no? 2 peras por una manzana. O 3 o 1. Pero no podemos sacar ese porcentaje. Y que dijeron, y yo he leído incluso artículos en donde convierten la medida de riesgo en porcentaje. No se puede. Y entonces esto es porque no hay claridad en cuál es la medida de riesgo. ¿No? Bueno, tienen un valor, tienen una fracción, la multiplican por 100 y ya estuvo. No es así. Y entonces tiene que hacerse una crítica fuerte a esos artículos donde ustedes vean que está ese porcentaje, esa expresión del resultado en porcentaje. Todavía un artículo que les voy a recomendar, creo que también se debe a la traducción. Cuando se traduce la palabra tasa, como cuesta trabajo entender qué es una tasa, rápidamente la convierten a porcentajes, como si fuera prevalencia. Y por eso es muy importante que tengamos claridad de lo que estamos hablando. Bueno, espero que ya hayan terminado de ver. Ahora sí hay un ejemplo, lo vamos a continuar. En el desarrollo lo vamos a tomar. Los valores que están allí son tomados de un reporte de hace muchos años relativo a la exposición a humo de tabaco y cáncer pulmonar. Entonces acá, vean ustedes que los valores de las casillas son diferentes, pero lo que tenemos que probar es que esos valores diferentes o distintos, mejor dicho, esos valores distintos que hay en la presencia del daño, de estar expuesto y no estar expuesto, son reales y no son derivados del azar, o sea, del error aleatorio que tiene cada variable aleatoria. Esto ya lo dijimos, creo que ahora sí ya lo saben ustedes, que cumple, el factor de riesgo cumple 3 requisitos estadísticos, están ahí anotados. Volvemos a hacer esa pregunta que hice anteriormente, los valores son distintos, pero ¿cómo probamos que son significativamente diferentes? Recordando que las diferencias significativas son aquellas que no derivan del error aleatorio. Ahora bien, ¿cómo se prueban diferencias significativas entre 2 o más grupos? No solamente las medidas aritméticas que vemos, pues en un lado hay muchísimo más que en otro, no solamente es por esto, sino que debemos aplicar pruebas estadísticas de significancia para reconocer o establecer o determinar que las diferencias
que estamos observando no derivan del azar, o sea, no son debidas al error aleatorio. Recordemos que por la naturaleza de las variables que estamos trabajando en este curso, o bien por su escala de medición, las pruebas de significancia son de tipo no paramétrico, como todas aquellas de la familia G cuadrada, o bien la prueba exacta de Fisher. Ya adelanté que la prueba exacta de Fisher es muy parecida a la G cuadrada para mostrar independencia entre dos grupos, con la salvedad que son muestras pequeñas. Y que si una de las casillas, o que si el 20% de las casillas tiene valores esperados menores de 5, obligadamente tendremos que trabajar con Fisher. Hacer Fisher de manera manual es un tanto difícil porque se utilizan factoriales, pero pues están los programas electrónicos que lo hacen de manera muy fácil, pero sí debe quedar muy claro por qué se aplicó Fisher y no se aplicó la prueba de G cuadrada, como incluso como a veces se propone, y luego cuando los datos empiezan a aparecer los resultados, no se completan las muestras como se esperaba, entonces se reduce y tenemos que utilizar Fisher. Lo referente al error aleatorio, que tiene que ver con la aleatoriedad de la variable, y la distribución, eso hace que la distribución de la característica no sea uniforme entre los grupos, o sea, no va a estar igualitos uno tras otro, pero tampoco va a mostrar diferencias significativas. Ustedes véanlo en la composición por sexo de los 6 grupos de tercero, en la composición por grupo de edad. Están distribuidos, no hay algún grupo en donde estén los muy jovencitos y aquellos que ya no son adolescentes, ¿no? Para tercer año es excepcional que alguno o alguna de ustedes califique como adolescente, porque ya todos en tercer año ya tienen más de 19 años. Recordamos que el control que tengo sobre el error aleatorio se denomina confiabilidad, que en biomedicina y en epidemiología se acepta convencionalmente que nuestra confiabilidad sea del 95%, es la mínima deseable. Si podemos ponerle más, 96, 97, 100%, pues se podría, pero no es común por las características de los eventos. Incluso en epidemiología, en los estudios iniciales, cuando no se sabe cómo va el fenómeno, se llaman estudios piloto y se acepta que tengan una confiabilidad del 90%. O sea, el error aleatorio máximo aceptable asciende del 5 al 10%. Y se calcula de esa manera 1 menos 0.05. Esto es aproximadamente igual 100% de confiabilidad absoluta menos el 5% del error aleatorio máximo aceptable, eso nos da el 95% de confiabilidad. Y se expresa como el valor de significancia. Esa P, que nos persigue desde hace mucho tiempo, está hablando de la confiabilidad que tenemos, de que esos resultados no se deben al error aleatorio, porque hay otros tipos de errores. Entonces, aquí quiero mostrarles cómo aplicamos el intervalo de confianza como tercer requisito estadístico que dice el intervalo de confianza del 95% no incluye a 1. Y ya habíamos dicho por qué
el 1 es tabú dentro de factores de riesgo, porque el 1 es el valor nulo y cuando obtenemos ese cociente de riesgo que realizamos y nos da 1, significa o lo entendemos, inferimos, sabemos, porque ya hay muchos estudios demostrados que cuando eso ocurre, que la exposición no interfiere en con el daño. Y entonces veamos en el primer ejemplo, en la primera imagen que tenemos a la derecha, estoy ilustrando el recorrido del intervalo de confianza. En el recorrido debemos diferenciar un límite inferior y un límite superior. Y nos interesa saber dónde anda el 1. Entonces, como ven acá, en este intervalo de confianza que va de 1.01 a 5.58, pues el 1 está ahí, cerquitita, por una fracción, por 0.01, quedó fuera. ¿Sí? Por eso está en amarillo, es preventivo. Igual en el otro ejemplo, el intervalo de confianza iba de 0.59 a 0.99. El 1 quedaba en el límite superior, pegadito, pero fuera. Está fuera. Entonces, con esos valores se podría decir que la situación que se está explorando cumple con ese tercer criterio de que no esté incluido el 1 en el intervalo de confianza. En la imagen de medio, bueno, vamos a ver la imagen, la imagen extrema de la izquierda, en donde el intervalo de confianza, el límite inferior empieza en 10.1 y termina en 22.4. Y el 1 lo puse en verde porque está absolutamente lejos. Ese es un auténtico factor de riesgo. Acá no hay vuelta, ¿no? Pues el 1 está 10 puntos alejado del límite inferior. Y vean la imagen de en medio, en donde el límite inferior es 0.67 y el límite superior es 3.8. El 1 quedó en medio, quedó dentro de ese intervalo de confianza. Por tanto, no cubre el requisito de no estar, y aun cuando tuviera significancia y aun cuando el valor de riesgo, vean, el valor de riesgo era 1.36, no se puede considerar como un factor de riesgo. ¿Preguntas? ¿Alguien puede expresar en sus palabras muy coloquiales este asunto de conceptualización que he traído a cuentas? Yo podría. Adelante, Frida. Pues yo lo que entiendo es que si el intervalo de confianza incluye el valor de 1, entonces existe un error aleatorio mayor al 5% en la asociación observada y por eso no hay significancia estadística. No sé si esté bien, como yo lo interpreto. Sí. De hecho, eso está diciéndonos, pues, por algún motivo dio una diferencia significativa entre ambos grupos. Por algún motivo
el valor de riesgo fue mayor que 1, pero no debió haber sido muy grande ese valor. Entonces, digamos, de panzazo cubrió los dos de los requisitos para ser factor de riesgo. Pero cuando queda en el intervalo de confianza, incluido el 1, ahí ya estuvo, ¿no? No puede ser eso que estamos estudiando, esa situación, definitivamente no puede ser factor de riesgo. Fíjense que es, digamos que es el requisito más complejo y además y es el que establece diferencias. Muy claro, ¿no? Y ya vuelvo a señalar porque el valor 1 es el valor nulo. Y hay las interpretaciones que derivan de ese valor nulo. Bien, continuamos. Ahora les presento el intervalo de confianza que se usa para inferir de n minúscula de una muestra hacia la población. Pensemos que se hizo un estudio de prevalencia de accidentes en Chiquia y encuentran que fue del 17%, con un intervalo de confianza de 11.01% a 25.8%. ¿Cómo interpretan estos valores? ¿Qué les dicen estos valores? Creo que la incidencia puede ser hasta 25% y 11%. Es que va a pagar para que no sonara. Ahora sí, otra vez, Luis, tienes la palabra. Que la prevalencia puede variar de hasta 25% y menos de 17 hasta 11%. Así es, gracias. Recuerden que habíamos dicho, cuando obtenemos valores epidemiológicos de una muestra, los llamamos estimadores, porque nos estiman. ¿Y qué es lo que estiman? Pues dónde anda el parámetro. El parámetro es el valor de la población. Y entonces, si la variable es aleatoria y obtenemos una muestra aleatoria, pues, y obtenemos estos resultados, significa que el parámetro con el 95% de confiabilidad se va a encontrar entre el valor mínimo y el valor máximo. O sea, si dos investigadores o investigadoras hicieran en la misma localidad, en el mismo periodo de tiempo, dos estudios diferentes, independientes cada uno, y hicieran su proceso aleatorio, a lo mejor tenían algunas unidades de observación similares. Y cuando presentaran sus resultados, pues uno podría presentar que estamos diciendo, del 17%, con un valor mínimo de 11 y un valor máximo de 23. Pero el otro pudiera no tener 17%, pudiera tener 14%. Sin embargo, el valor mínimo no va a exceder, no va a mostrar diferencias significativas respecto al 11 que reportaron en el otro estudio. Pensamos que ni tampoco el valor máximo. Pudieras tener un punto porcentual más, un punto porcentual menos, pero no va a haber diferencias significativas. Por tanto, esperamos que el verdadero valor de la población, o sea, que la prevalencia de los accidentes en la población se encuentre en ese recorrido de los intervalos. Para eso nos sirve la prevalencia.
Nos permite contrastar hipótesis, nos permite comparar una muestra contra otra. Aquí decíamos de Chillán, pero también podemos comparar esa prevalencia de Chillán con la que hay en Progreso y ver si hay diferencias significativas o no. Les recuerdo el intervalo de confianza. El valor mínimo se denomina límite inferior, el valor máximo se denomina límite superior, y en algún momento de ese recorrido va a estar el estimador puntual. Se llama puntual no por puntualidad, sino porque es un punto. Allí va a estar. Y que entre el límite inferior y el límite superior va a encontrarse con el 95% de confiabilidad el verdadero parámetro. Ven aquí, nada que ver con el 1, nada que ver con descartar algún criterio, ¿no? O con cubrir algún criterio, sino simplemente es estadística descriptiva que nos indica el estimador puntual y de a dónde esperamos que ocurra, que se encuentre, el parámetro. Esta situación de los intervalos de confianza deriva de una gran discusión que se dio entre dos corrientes de pensamiento, en donde decían, bueno, ¿y por qué tenemos que aceptar el valor de P, de significancia de P menor o igual de 0.05? Entonces, hubo una gran discusión ahí entre los teóricos matemáticos y propusieron los intervalos de confianza. Y a la larga se dieron cuenta que cuando la P era efectivamente menor de 0.05, los intervalos de confianza tenían un determinado recorrido de valores que eran muy cercanos a lo que realmente ocurre, a la realidad. Entonces, hay dos escuelas, una que acepta los valores de significancia como prueba de diferencias estadísticas y otros que dicen no, tenemos que ver que existen esas diferencias estadísticas. Se espera que no haya traslapes o que los traslapes sean mínimos cuando estamos comparando dos poblaciones o dos muestras diferentes. Pasamos a teoría que ustedes ya revisaron en epidemiología. Entonces ahí seguramente la discusión fue en torno de que casi es un aspecto filosófico el decir que una situación es causa de otra, porque sabemos ahora que los procesos son multicausales y complejos. Esa idea positivista de que una causa generaba un efecto único, pues ya no puede mantenerse. Sin embargo, para determinadas áreas del conocimiento, como es el conocimiento médico, sí tenemos que identificar las causas únicas o lo más cercano a las causas únicas. ¿Por qué? Pues porque eso nos permite dar una atención específica a esa causa única que genera un efecto específico. Entonces hay reglas generales para establecer la relación de causalidad. No las voy a revisar, les voy a enviar la diapositiva para que ustedes la lean o cotejen con sus apuntes de epidemiología. Esta ya se las había mostrado alguna vez, en donde son qué tan válidos o qué tan robustos son algunos estudios para poder establecer causalidad. Entonces, vean ustedes todos los del primer grupo, los estudios observacionales, los ecológicos, los casos y controles, incluso los estudios de cohorte, no aportan evidencias para establecer una relación concluyente de causa-efecto. O esto es, no favorecen el análisis de causalidad.
Avanzamos a otros estudios como son las cohortes comparativas, los ensayos de campo, los ensayos comunitarios, en donde las unidades de estudios son comunidades, ya empiezan a aportar evidencias de esa relación causa-efecto. Y luego los estudios experimentales, y dentro de ellos, bueno, los estudios experimentales, los que van hacia estudios de intervención en grandes poblaciones, o bien aquellos mucho más acotados que son los ensayos aleatorizados controlados o los ensayos clínicos. Estos diseños nos aportan evidencias concluyentes de la relación causa-efecto, pero ya expliqué también que hay un sesgo en donde solamente estamos abordando una única causa, porque necesitamos reconocerla para poder atenderla, porque hay las otras, las concausas, quedan fuera de este esquema, aunque ahorita con los desarrollos tecnológicos que permiten increíbles programas estadísticos, pues se va precisando algunos elementos que antes costaba mucho trabajo conceptualizar, porque era muy difícil hacerlos operativos. O sea, cruzar todas las variables que podían intervenir era sumamente difícil. Y ahora, pues, conforme se van sofisticando los programas, es más fácil. Luego tenemos una serie de pasos que es muy importante que reconozcamos si estamos frente a un factor de riesgo o no. Y entonces cubrimos los criterios estadísticos, pero también hay que avanzar para identificar si es la causa. Y nos preguntamos si esos resultados se deben a sesgo de selección o de medición. Si la respuesta es no, nos preguntamos, ¿se debe al fenómeno de confusión o hay variables de confusión? Si también la respuesta es no, preguntamos, ¿es una asociación espuria? La respuesta debe ser probablemente no. Si todos tenemos esos tres no, nos preguntamos, ¿puede ser una relación causal? Y entonces se aplican esos criterios de causalidad para poder decidir. Y los criterios de causalidad, pues ya los leyeron, espero que ya los hayan recordado. Uno es la relación temporal, la verosimilitud, la coherencia y la relación dosis-respuesta. Los cuatro principales criterios de causalidad que proponen Henle y Bradford-Hill. Además tenemos el de reversibilidad, la intensidad y habíamos dicho muchas veces el diseño del estudio, porque dependiendo del diseño, pues podemos decir, bueno, hay bastante control sobre las variables o no lo hay. Esto no lo vamos a leer ahorita. Y sí, este cuadro de inferencia causal. Decía, el primero de los criterios de causalidad es la relación temporal. Siempre precede la causal efecto. Si la respuesta es sí, pues ya decimos si es un elemento causal. Es un elemento vital. Pero antes ya debimos haber probado las situaciones estadísticas. La verosimilitud, si es compatible con lo que sabemos, si es compatible con la fisiopatogenia, si es compatible con los resultados que hemos obtenido de modelos animales. Luego viene la coherencia, si se han obtenido resultados similares en otros estudios. Y acá, pues ustedes saben, ¿no? Las revisiones sistemáticas, que es una metodología nueva, pues nos permite ir apuntando hacia esa coherencia. Hay mediciones ya de la coherencia. Entonces, las revisiones sistemáticas y luego se avanza hacia los metaanálisis, entonces ya podemos cubrir también
ese criterio de causalidad. El otro elemento es la relación dosis-respuesta. Se espera que entre más exposición haya o más medicamentos se reciba o más veneno se tome, pues la respuesta viene en función de esa cantidad de la dosis. Y acá de los 4 siguientes, reversibilidad, intensidad, diseño del estudio y de los datos empíricos, retomo el referente a la intensidad. La intensidad de la asociación se puede medir mediante el riesgo relativo. Pero recuerden ustedes, para que yo pueda obtener una medida riesgo relativo, necesito de un diseño longitudinal, de un diseño experimental. Y entonces esa complejidad hace que mis datos, los resultados que yo obtenga, pues sean muy precisos porque pasaron por muchísimos filtros y ya puedo decir, con todo lo que hemos señalado, si se trata de una inferencia, si una situación es causa del efecto que estoy estudiando. Ahora viene lo de la coherencia científica, las reglas generales, y llegamos otra vez a retomar ese punto de los elementos estructurales o básicos para las pruebas de G cuadrada que vamos a utilizar. Habíamos dicho, o no recordaba si lo había señalado, que en el eje de las Y se sitúan las variables independientes y en el eje de las X se sitúa la variable dependiente. Ustedes van a ver que este modelo es diferente al modelo cartesiano para la relación entre dos variables, donde se sitúan de manera opuesta. Entonces ya hablamos varias veces, ya hemos hablado varias veces de cómo se llaman los elementos de la tabla, de las columnas, de las líneas, de los valores marginales, tanto de las líneas como de las columnas, y que se denomina como gran total. Y también ya habíamos avanzado a cómo desarrollar manualmente. Como les comento, ya existen cantidad de estudios de programas que hacen posible hacer estos cálculos sin tener que usar la calculadora. Sin embargo, es necesario que nos quede claro qué es lo que estamos, ¿no? ¿Cómo se hace? El año pasado trabajaron con prueba T, con prueba Z, hicieron algunos ejercicios, si no manuales, sí tenían su base de datos para correrla. En esta ocasión deberíamos estar trabajando con EpiInfo, pero ha habido dificultades para adquirirla y para que ustedes la tengan. Entonces, pues vamos recurriendo a lo que se hizo hace 30, 35 años, en donde hacíamos los cálculos de manera manual. Entonces, recuerden, la G cuadrada es igual a la sumatoria de los valores del yésimo valor observado menos el jésimo valor esperado elevado al cuadrado sobre el yésimo valor esperado. Y que los valores esperados se calculaban ¿cómo? ¿Cómo se calculaban los valores esperados, jóvenes? Era el gran total. Déjame apagar el micrófono. ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? Solo recuerdo que era el gran total y de ahí era por el numerito que está en el lado derecho superior por 400 y de ahí se hacía una división. Pero no me acuerdo del nombre.
no sé muy bien. Alguien que complete lo que acaba de decir Frida. Ahí está la operación. Es la sumatoria de todos los procesos al cuadrado. O sea, de todas las probabilidades. A ver, la sumatoria es para calcular g cuadrada, pero no tenemos todos los elementos para hacer ese cálculo. En la tablita les anoté exclusivamente los datos esperados. Y entonces tendremos que calcular, perdón, les anoté los datos observados, los que se obtuvieron de hacer la encuesta, de revisar los expedientes. Eso es lo que se observó, los datos empíricos observados. Pero Doctora, la ecuación que están viendo incluye los esperados, cómo se calculan los esperados. Adelante. en la diapositiva decía que era C1 por R1 y de ahí se dividía entre el gran total. Bueno, eso es lo que vi en la diapo, pues que la tengo guardada en una foto. Sí, correctamente, para cada casilla. Entonces decíamos, acá están ya, ¿no? Decíamos el renglón 1 por la Doctora, columna se ve su 1 diapositiva. entre el gran total. Entonces la primera ecuación que ven ustedes es columna 1, 370, por renglón 1, el total, el sumatoria del renglón 1, 400, entre el gran total. Ya no se ven sus diapositivas, doctora. ¿Ya no se ve? No. ¿Ya? Todavía. Probablemente piqué de presentar. Entonces, a ver, para que se despejen, yo ya les calculé dos valores esperados que están allí para que ustedes calculen los otros que faltan. Les decía, como dice Frida correctamente, el primero, en la casilla L1, columna 1, o sea, en la casilla 1, el valor esperado se obtiene de multiplicar columna 1, 370, por línea 1, 400, entre el gran total. Eso me dio 114 y se anota allí de otro color, al lado del valor observado, se anota el valor esperado, para que después, como acaban de señalar, podamos hacer esa sumatoria de observado menos esperado elevado al cuadrado sobre esperado. Ahora sí, que saquen su calculadora y me digan cuántos son los valores esperados que faltan. El primero es 286.1. El segundo me dio 643.84. Recuerden que lo redondeamos. No hay fracciones acá. Entonces lo vamos a
Pues ya están ahí anotados todos los elementos para que calculen la sumatoria. Me dio 328.04. Me dio lo mismo. Muy bien, entonces su G cuadrada calculada fue de 327. Y luego, Se eleva al cuadrado. no, a ver, ¿de qué me están hablando? ¿De todo el valor de G cuadrada? De ya hicieron cada una de las secciones, el observado menos el esperado elevado al cuadrado entre los cuatro casillas. Ah, sí, sí, ya confundí. Eso les dio 600 y cacho de G cuadrada. Y luego, ¿qué sigue? Creo que se tenía que sacar algo de valor crítico. No lo recuerdo muy bien. ¿Tiene qué? Valor crítico, creo, ¿no? Por efectos del ejercicio, pues ya lo llevé hasta esta parte, pero pues debieron haber escrito unas hipótesis de trabajo, las hipótesis estadísticas, de establecer cuál era el estadístico de prueba. El estadístico de prueba es G cuadrada para independencia entre dos grupos. Establecer la regla de decisión. ¿Cuál va a ser la regla de decisión? Son los 5 pasos de la etapa 3, de la etapa contraste de hipótesis. A ver, Jimena.
a Moisés. ¿Cuál es la regla de decisión? ¿O quién nos dice cuál es la regla de decisión? Pues lo de la regla de decisión era, si se rechazaba la hipótesis nula, dado que el valor de la chi cuadrada calculada sea mayor que el valor crítico de la tabla. En este Bien. caso, pues tenemos el 327 y el valor crítico. ¿Cuál sería el valor crítico, doctora? Creí que lo había notado. El valor crítico para... Ahorita les muestro la tabla, denme un chance. ¿Sí recuerdan que hay correcto, como nos acaba de señalar Moisés? Establecemos la regla de decisión que dice rechazar hipótesis nulas si G cuadrada calculada es mayor que G cuadrada teórica con alfa de 0.05 y determinados grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad tenemos en lo que busco la tabla? 1. Muy bien, ahí está su tabla de valores teóricos de G cuadrada. Y decían que es un grado de libertad. ¿Por qué es un grado de libertad? Porque solo hay 2 filas y 2 columnas. Repítelo, Luis, por favor. Bueno, o sea, yo lo saco por la fórmula y solo hay 2 filas y 2 columnas. Y eso da resultado 1 con la fórmula. Sí, recuerden que los grados de libertad categorías K menos 1 y que para tablas de contingencia de 2 por 2 era renglones menos 1 por columnas menos 1. Entonces, 2 renglones menos 1 es 1, 2 columnas menos 1 es 1, como correctamente señala Luis, es un grado de libertad. Muy bien, y entonces ya les puse la tablita de cuánto contra qué van a comparar.
Aplican la regla de decisión. ¿Y cuál es el resultado? Doctora, creo que ya me confundí. ¿Cuánto dijo que fueron los grados de libertad? Un grado de libertad. Hemos dicho, la fórmula para calcular los grados de libertad es categorías K menos 1. Hay 4 categorías. Deberían ser 3, pero eso es para bueno, eso es en general. Pero para las tablas de contingencia de 2 por 2, entonces se aplica renglones menos 1 por columnas menos 1. 2 renglones menos 1, 1. 2 columnas menos 1, 1. Entonces es un grado de libertad. Entonces, ¿cuál es el valor teórico contra el cual van ustedes a comparar? Su 300, su 600, su valor calculado de G cuadrada. Julio, ¿qué dices? Es con 6.63. A ver, Luis, repítelo otra vez. Con 6.63, creo que dice ahí, o 6.635. Pero ¿por qué con un alfa de 0.01? Entonces sería 3.84. 3.84, ese sería el valor teórico. ¿Y tú tienes cuánto les dio? La G cuadrada calculada. 328. Ajá, y entonces, la regla de decisión decía, rechazar hipótesis nulas si G cuadrada calculada es mayor que G cuadrada teórica alfa 0.05, un grado de libertad igual a 3.64, ¿no? 3.84. Y entonces ustedes tienen una G cuadrada calculada de enorme. De 327. Aplican la regla de decisión y ¿qué hacen? ¿Pueden rechazar hipótesis nula o no pueden rechazarla? Se rechaza porque es mayor. Claro. Aquí está 3.8 y la G cuadrada de 300 anda por acá, ¿no? Se salió del cuadro. Y si buscamos en la tabla, bueno, esta no es la tabla completa, pero vean los valores máximos, no, grandísima, ¿no? Vean ustedes. Son puntos decimales, ¿eh? No son fracciones, no son comillas, 19,000, no, son 19 puntos. Entonces rechazan hipótesis nula. ¿Y cuál es la conclusión estadística?
que existe diferencia entre los grupos. Bien. Y que hay, acuérdense que estamos probando, bueno, diferencias o independencia. Así es, que los grupos son independientes. Muy bien. Como les comentaba, voy a dejarles esto para que lo lean, pero quiero que lleguemos a esto. Vamos a interpretar esta tabla que aparece en el artículo, en las dos láminas anteriores que acabamos de ver. Les voy a pasar. Se llama Epidemiología y factores de riesgo de infección en la primera infancia. Ya está viejito, es del 2012, pero fue uno de los primeros que se hicieron en ese sentido. Vean ustedes, es un longitudinal de cohorte al nacimiento con 411 niños que los siguen durante 3 años y van viendo 3, 5 años cómo se va presentando, qué tipo de procesos infecciosos van teniendo y se van averiguando una cantidad increíble de factores de riesgo, 84 factores ambientales y 18 personales. Y bueno, varios de ellos son los que les traigo acá en la tabla para que ustedes me digan, otra vez ahora vamos a aplicar los criterios, cuáles son factores de riesgo y por qué. A ver, Luis ya contestó, entonces, David, la edad, ¿cómo interpretas la edad? Que es menor a 1. La pregunta es, ¿cubre los 3 criterios estadísticos para considerar que es un factor de riesgo? No, perdón, me acabo de fijar que sí contempla el 1. Entonces no cumple los criterios. Así es, entonces no cumple los 3 criterios porque el intervalo de confianza incluye el valor nulo. Muy bien. Atala, el ITRI, Sí. son infecciones de tracto respiratorio inferior. Creo que sí, ¿no? No es de creencia, Atala, es de aplicación de los criterios, es aplicación del conocimiento. ¿Es factor de riesgo? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? No. ¿Por qué? Bueno, no estoy segura. Es que está entre 0,87 y 0,94. Sería ¿Cuál es el menor, riesgo? ¿no? A ver, Yo creo que sí sería factor de riesgo porque pues es mayor el riesgo es mayor a 1, o sea, el valor de riesgo es mayor a 1, el intervalo no involucra el 1 y la P es menor que el 0.05. muy bien, gracias. ¿Quién quiere contestar la que sigue? La que sigue es infecciones gastrointestinales. En la medida de riesgo no llega a 1. Y del intervalo de confianza tampoco incluye el 1. Así que ya con eso no lo consideraría yo un factor de riesgo.
Entonces, ¿cómo lo considerarías? Mm, Aquí el único criterio es que el valor de riesgo no es mayor que 1, sino al contrario, es una fracción menor que 1. ¿Cómo interpretar? Pero sí, el intervalo de confianza no incluye 1 y la P es menor de 0.05. ¿Cómo consideras? No es un factor de riesgo correctamente, pero ¿qué podría ser? ¿Existe una asociación? Sería como un factor protector porque se daría la situación de que es 0.84 veces probable que ocurra dicha cosa. O sea, no llega ni a 1. O sea, no se multiplicaría, sino funcionaría como protector. Así es, se asume como un factor protector. Recuerden, ya ni me acuerdo qué vieron en epidemiología. Debieron haber visto que cuando teníamos estas situaciones en donde el valor de riesgo era una fracción, asumíamos que podría ser protector siempre y cuando cumpliera las otras dos criterios. Y lo vemos que, como dice Moisés, efectivamente los cubre. Muy bien. El que sigue, duración de fiebre aislada. No puede ser Pues sería factor de riesgo. No habla Gloria. Adelante, Atala. Bueno, o sea, no porque incluye a 1, entonces no puede ser. A pesar que cumple los otros dos criterios. ¿Y entonces qué es? Mm. Bueno, ahorita que lo veo bien, creo que sí es, porque es, o sea, sería, bueno, no es 0.02, o es solo cuando es punto, o ahí no sé cómo se manejaría esa situación. O sea, es punto y cualquier valor, o solo cuando es 1, sin importar si tiene decimales. Es que si tiene decimales, ya no es 1. 1 es 1, 1.0. Y si tiene 1.02, ya no es 1. Entonces sí es. ¿Verdad? Muy forzado, pero parece ser, porque pues porque el intervalo de confianza no incluye al 1 y la P de significancia es menor de 0.05, es 0.02. Muy bien. El otro, hacinamiento en la guardería, metro cuadrado por niño. No es porque pues tiene de 0.96, igual el intervalo de confianza no abarca el 1 porque va de 0.92 a 0.99 y pues la P es 0.05, o sea, no es más. Entonces cubre los 3 requisitos. Sí. Muy bien. Pues jóvenes, ustedes van a encontrar muy frecuentemente tablas de este tipo, en donde van ustedes a tener que ver rápidamente si se trata o no de factores de riesgo, o bien hay ocasiones en donde aparecen
situaciones protectoras. Por ejemplo, acá del hacinamiento de la guardería, el artículo dice que si la cantidad de metros cuadrados por niño es mayor, pues funciona de esa manera. En cambio, cuando es menor, hay más niños por metro cuadrado, pues entonces se comporta de otra manera. Lo reportan por quintiles, ¿no? Entonces, ¿han visto o no han visto estas tablas? Pues yo en lo personal no había visto una tabla así, pero sí había visto los valores así como que por separado. Solo que ya juntos ya es más fácil interpretarlos, porque se trata de lo mismo. Así es, recuerden otra vez, el valor de las tablas es que nos permite de una sola mirada, o sea, rápidamente, tener esa visión sintética de lo que nos están reportando en un artículo. Por eso es deseable que hagamos las tablas. Por eso es que ustedes hicieron ejercicios para ver en cuáles variables iban a usar tablas o cuáles iban a dejar los descriptivos. Si tienen tiempo de darle una mirada al artículo ese que les estoy señalando, además de que les va a crear una cantidad enorme de dudas, tantas como los factores de riesgo que ahí mencionan, porque hay mucha estadística fina o que no usan todavía, y tampoco van a encontrar la tabla. Yo la construí precisamente porque se pierde una viendo descripción. Y cuando queremos identificar, o sea, con fines didácticos, como lo esperaba con ustedes, pues sí era importante hacer este compendio en una tabla. Bien, jóvenes, pues lo que sigue son ejercicios, completar una serie de ejercicios para que recuerden otra vez es o no es, y ahí están las indicaciones, y yo se los voy a enviar a su correo para que ustedes hagan el proceso y ya alcancemos ese dominio. Vea en sus reportes si lo lograron o no, y la próxima sesión pues entraría yo ya no aquí cuadrada para diferenciar los grupos o para mostrar independencia entre los grupos, sino que trataría ya con la aquí cuadrada para bondad de ajuste. Igual haríamos una introducción y algunos ejemplos y luego para que ustedes hagan el desarrollo. Por favor, hagan el esfuerzo de hacer el plan de análisis estadístico. Yo sé que es fastidioso a veces, pero una vez que queda claro para ustedes cómo va, es facilísimo. Es como cuando ya aprenden a hacer el interrogatorio sobre aparato respiratorio, ya es muy fácil, ¿no? Las preguntas vienen en cadena y vamos preguntando intencionadamente en función de las pistas que nos dan nuestros pacientes y luego preguntamos para descartar algunas situaciones que tenemos en mente. Es lo mismo, es el mismo razonamiento que se aplica, ¿no? Todos esos procedimientos tenemos que comprenderlo, por qué tenemos que hacerlos así y después adquirimos el dominio en su aplicación. ¿Preguntas? Para la tarea nos va a enviar la presentación, doctora. Sí, así es. No hice texto. Bajé los artículos, estaba yo leyendo una de las revistas que recibo y de ahí fui viendo eso que me interesaba para ustedes y no hice texto. Entonces las voy a mandar porque acá están las láminas
Y el de infecciones lo vi hace mucho tiempo, pero sigue siendo vigente para leerlo, ¿no? Para comprender cómo se van haciendo determinados desarrollos metodológicos que ahorita pues ya dice uno, se hacía antes así, pues ahora ya se dominó esa técnica, se hacen mejor, pero ese fue un buen principio. Sí, se las envío ahorita terminando la sesión. Disculpe, doctora, ¿qué significa RTI? Es una medida de riesgo que es la razón de tasa de incidencia. Es un RR, porque fue un estudio longitudinal. O sea, es otra forma de llamarlo, ¿no? Sí. Ok, gracias. Recuerden que riesgos relativos son razones de incidencia. Entonces acá hacen un ajustado y dice lo vamos a llamar razón de tasa de incidencia. ¿Algo más? Muy bien, jóvenes, si no hay nada más, nos vemos en mayo y envío este material. Hagan una lectura sobre los elementos de causalidad o lean este material o vayan a sus apuntes de epidemiología para que recuerden eso. Siempre debemos tenerlo presente. Uno, por un lado, probar lo estadístico, pero no es lo único, sino que también va nuestro criterio clínico, nuestro criterio epidemiológico, lo que sabemos de cómo se van comportando ciertas variables y tenemos que hacer esa integración en el pensamiento, no quedarnos cuadrados así con el valor. Y si no es, ¿por qué tiene el valor de 1.1? Y entonces le empezamos a pensar en esos procesos de causalidad y ya nos va quedando claro, no, pues sí, tiene que ver así, y no solamente ese valor único, es valioso, pero no es lo único. ¿Sale? No olviden, espero que se hayan apuntado en el chat, porque es su asistencia. Disculpe, doctora, no me ha apuntado. Por favor, Moisés. Y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, doctora. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.